El resto de los compañeros son parte de la primera corte del postdoctorado de creatividad educativa. Profe Ángel, por favor. Un aplauso a Ángel. Bueno, muchas gracias. Primero que todo, muy buenos días. Por aquí les habla el profesor Ángel Sirip, licenciado en Artes Plásticas, magíster en Educación y doctor en Educación. Muy agradecido por hacer este postdoctorado de creatividad. Le agradezco mucho, de verdad, a la profesora María José Cotúa, al profesor Jesús Matos, que es uno de los desarrolladores de este postdoctorado, junto con la profesora Keila, que ellos diseñaron y elaboraron este postdoctorado de creatividad. Me pareció de verdad muy brillante y muy motivador a estudiarlo, y de verdad que estoy muy agradecido con mi papá, que está aquí presente, y con mis compañeros de clase que también están aquí presentes. Por nombrar alguna, Joana Estela, de verdad que estoy muy agradecido. Bueno, en esta ocasión me tocó desarrollar el tema de las aproximaciones epistemológicas de la creatividad entre lo especulativo y lo empírico. Fíjense que la imagen que está ahí atrás es una imagen ambigua, ¿verdad? Se ven dos cosas. Se ve un señor con barba que está mirando al espectador, pero también hay una imagen oculta, ¿ok? No sé si la notan ver allí. Ok. Entonces, eso es un arte ambiguo que es producto de la creatividad. ¿Okay? Siguiente. Ok. En las concepciones epistemológicas de la creatividad tenemos las aproximaciones metafísicas que analizan la creatividad desde las perspectivas espirituales y intuitivas. Ahí podemos ver en la imagen una chica que tiene una posición relajada, que se conecta con su alma y su espíritu para desarrollar esa creatividad. Bajo la facultad de mnenímica, ella trata de conversar con su alma y su espíritu para desarrollar esa creatividad. ¿Ok? En las aproximaciones humanísticas tenemos que destacan el potencial humano y la autocomprensión en la creatividad. Esto se habló mucho con Carl Rogers y Maslow, donde ellos dicen que el crecimiento personal también se fundamenta con la creatividad y los pensamientos positivos. ¿Okay? Siempre andar con esos pensamientos positivos, alejar todo lo negativo, andar con una sonrisa, con alegría. Y eso de verdad que nos hace ser más creativos y más prósperos y avanzar más, paso a paso. ¿Okay? En las aproximaciones psicodinámicas exploran los procesos inconscientes que influyen en la creatividad. Allí podemos ver en la parte derecha un cuadro de Salvador Dalí, donde Freud dice que el deseo y los sueños interfieren también o ayudan en el desarrollo de la creatividad. Soñar despierto, pensar, eso influye mucho en la creatividad y el deseo de hacer las cosas también para motivarnos. Carl Jung dice que la creatividad es como un héroe, somos como un héroe que trata de rescatar a una princesa, ¿okay? En un mundo virtual donde el héroe, en este caso yo coloqué allí el videojuego de Zelda, enfrenta a algunos enemigos para ir avanzando en el videojuego. En la vida real, esos enemigos son las metas, pero no veamos la meta como enemigo, sino como algo a alcanzar. ¿Okay? Para ir desarrollando esa creatividad y seguir avanzando y no rescatar a la princesa, sino que llegar a esa meta, ¿okay? A ese sueño que nosotros anhelamos. Muy bien. En las metodologías empíricas utilizan los datos de experimentos para comprender el fenómeno creativo. Allí podemos ver en las metodologías empíricas unos estudiantes dibujando, porque para dibujar, para pintar, se aprende haciendo, se desarrollan habilidades, porque a lo mejor en la teoría, leyendo un libro, no vamos a aprender a dibujar
si no lo hacemos en práctica. Desarrollar esas habilidades, uno encuentra en el camino muchas cosas que no aparecen en los libros, muchas cosas que el profesor a lo mejor no te dice, pero que con la práctica nosotros aprendemos y encontramos en el camino algunas cosas que no salen ni en internet. ¿Ok? Como por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre el dibujo y la pintura? Eso no te lo puede decir ahorita Google, ni una inteligencia artificial, ni nada, sino que mediante la metodología empírica, un artista sabe diferenciar qué es el dibujo y qué es la pintura si de verdad aprendió haciendo. Entonces, en los conceptos dice que la diferencia es que el dibujo es a base de línea y la pintura no. Entonces, en la pintura existe la línea, en la pintura existe el color. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? Y eso no sale en los libros, no sale en la parte. Pero la diferencia entre el dibujo y la pintura es la mancha. Que en la pintura se mancha y en el dibujo no. A pesar de que el dibujo, en algunos libros dice que se utiliza el método seco, pero la tinta china es húmeda y es dibujo. Entonces, que en la pintura se utiliza pinceles, pero en la tinta china podéis dibujar con pincel. Entonces, fíjense que eso no se consigue leyendo ni investigando, sino con el desarrollo empírico de la práctica, es que uno va consiguiendo esas cosas. Muy bien. Teoría filosófica. Aplican principios filosóficos para formular hipótesis sobre la creatividad. Fíjense que allí coloqué esa imagen de ese cuadro de Frida Kahlo, en un autorretrato, donde ella plasmó su dolor físico y emocional utilizando símbolos como los monos, ¿verdad? Que los monos significan protección, y algunas espinas que tienen así un collar de espinas en el cuello que significa o simbolizan el sufrimiento. Y bueno, algunos corazones abiertos que significan la vulnerabilidad que ella sentía en ese momento. Entonces son elementos iconográficos de esa obra de arte donde hablan algunas iconografías, valga la redundancia, para poder determinar qué es lo que quiere decir ella con esa expresión, porque el artista lo que hace es expresar, no mediante palabras, sino con su arte, con su dibujo, con su escultura, con su pintura, esas emociones, esas sensaciones para la humanidad. Explorando la creatividad a través de los enfoques subjetivos y objetivos para la comprensión. Tenemos que la metafísica, analizando ideas de un yo interior, cuerpo y alma. Pasamos de lo subjetivo a lo objetivo. En el medio tenemos las humanísticas y fenomenológicas, expresando autenticidad y potencial humano a través de la experiencia personal. Dice que la fenomenología se trata de que aprendemos de los demás, escuchamos a los demás, para nosotros también tomar nuestras conclusiones y quedarnos con esos conocimientos. Eso se fundamenta en la fenomenología. En la psicodinámica, expresando deseos inconscientes y conflictos internos simbólicamente. Una persona muy creativa a lo mejor se acuesta muy tarde en la noche. ¿Por qué? Porque el cerebro trabaja mucho pensando, ¿qué voy a hacer mañana? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo puedo mejorar? De lo difícil, ¿qué cosas positivas puedo sacar de ello? Porque a veces se nos presentan situaciones muy, muy duras, pero tenemos que también sacar de esa situación dura lo positivo, el aprendizaje. ¿Ok? Muy bien. Ahí podemos ver otra imagen ambigua. Ustedes a lo mejor a simple vista pueden ver una mujer haciéndose un autorretrato, ¿verdad? Una mujer. Pero también está oculto allí otra imagen. No sé si la pueden. Ok. Muy bien. Siguiente. ¿Qué enfoque empírico debería utilizarse para estudiar la creatividad? Bueno, tenemos aquí tres enfoques, que son el historiométricos, que analizan la creatividad a través de los estudios históricos y biográficos de individuos creativos. Por ahí coloqué el trabajo que venía haciendo Leonardo da Vinci, uno de los artistas del Renacimiento, donde él escribía en un escritor espejo, tenía una bitácora donde presentaba sus
avances y descubrimientos. Tenemos las psicométricas, que utilizan pruebas de escala para medir su creatividad y sus componentes. Y tenemos las experimentales, que diseñan experimentos controlados para identificar variables que afectan la creatividad. Yo cuando a los estudiantes doy clase, que les digo que los colores primarios no son el amarillo, azul y rojo, sino que son el magenta y el amarillo y el celeste, hacemos estas experimentaciones para comprobar que el rojo nace de la mezcla del amarillo y el magenta. Y ellos pueden entender así, con ese experimento, de que el profesor le está diciendo la verdad. ¿Ok? Descubriendo, con experimento para ver esa verdad. Muy bien. En la fundamentación teórica tenemos que proporciona principios conceptuales fundamentales para el desarrollo de la hipótesis. En la exploración de dimensiones abstractas permite explorar aspectos observables de la creatividad. En estas exploraciones de dimensiones abstractas le hago un ensayo a los estudiantes donde con el sabor pueden ver ellos imágenes y color, utilizando esas facultades medianímicas. La interacción de valores y ética integra con consideraciones éticas valoradas de la creatividad. Siguiente. Ok. Conceptos para los enfoques especulativos en el estudio de la creatividad. Las artes y humanidades valoran la interpretación creativa en la práctica. Y podemos ver una imagen de la exposición de mis estudiantes de arte. En la teoría crítica requiere análisis objetivo de estructuras sociales. Podemos ver aquí un cuadro naif o de pintura ingenia donde narra qué es lo que está pasando aquí en un acontecimiento social. Y la exploración filosófica que se centra en la subjetividad teórica de la creatividad. Y para finalizar, como conclusión tenemos que cuando combina la imaginación con la acción, el mundo cambia de color. Muchas gracias.